Hola chicos, bienvenidos a Repasando Matemáticas, una nueva plataforma digital creada por el Departamento de Matemáticas del Colegio Peñafort, que nos va a permitir repasar de una forma diferente y divertida las diferentes unidades que vayamos viendo en las clases. De esta forma podremos aprender y preparar más fácilmente los diferentes ejercicios y exámenes que vayamos realizando a lo largo del curso. Como veréis, las imágenes y conceptos que iremos viendo serán muy importantes, ya que de esta forma podremos aplicarlos para resolver cualquier tipo de problema que se nos presente tanto en los exámenes y ejercicios que vayamos realizando en clase, como también en nuestra vida real, porque como ya sabéis, las matemáticas están presentes en todo aquello que nos rodea en nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Pues empecemos. Para empezar, en esta unidad 1, a la que llamamos números naturales, vamos a ver los sistemas de numeración, no todos, porque hay muchos a lo largo de la historia. Nos centraremos en el sistema decimal y el sistema romano. Veremos las aproximaciones de números naturales mediante dos métodos, como son el redondeo y el truncamiento. Conoceremos las propiedades de las operaciones con números naturales y trabajaremos con las potencias de números reales, incluidas las potencias de base 10, y con ellas la descomposición polinómica de un número. Trabajaremos las operaciones que podemos hacer con las potencias y por último veremos las raíces cuadradas y algo muy importante, las operaciones combinadas. Para empezar hablaremos de los sistemas de numeración y concretamente del sistema de numeración decimal. Este sistema nos permite escribir cualquier cantidad con tan solo 10 cifras, desde el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, agrupándolas de diferentes maneras y con diferente valor dependiendo de la posición que ocupen. Por eso decimos que es un sistema posicional. Veamos un ejemplo, el 47.265. Aquí, en la posición de las unidades, tenemos un 5. El 5 nos indica que tenemos 5 unidades. La cifra de las decenas, tenemos un 6. Quiere decir que tenemos 6 decenas o 60 unidades. En la cifra de las centenas tenemos un 2, lo que nos indica que tenemos 2 centenas o 200 unidades, si queremos expresarlo en unidades. La cifra de las unidades de millar tenemos un 7, que nos indica que tenemos 7 unidades de millar o, si lo expresamos en unidades, 7.000 unidades. Y por último, en las decenas de millar tenemos un 4, lo que nos indica que tenemos bien 4 decenas de millar o bien 40.000 unidades. En ocasiones podemos encontrar un 0 en cualquier posición. Esto nos indica que el número no tiene unidades del orden que ocupa el 0. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el 107. El 107 tiene un 0 aquí en medio, en la posición de las decenas. Esto nos indica que no tenemos decenas. Tendremos unidades, que tendremos 7, y tendremos centenas, que tendremos 1, pero no tendremos decenas. Los números naturales los podemos representar gráficamente sobre una recta, que es la recta numérica. Aquí vemos un ejemplo. Si representamos el 1 y el 5, pues el 1 lo representamos en la posición 1 y el 5 lo representamos a la derecha en la posición 5. Diremos que A es menor que B y lo representamos con A menor que B, A el simbolito de menor que y B, si el punto A está a la izquierda del punto B. Repito, si está a la izquierda, el número es menor. Cambiamos ahora de sistema de numeración y pasamos al sistema de numeración romano. Este sistema utiliza 7 letras distintas para identificar cualquier número y cada letra tiene siempre el mismo valor, independientemente de la posición que ocupe.
Por eso decimos que es un sistema aditivo. El sistema está formado por estas 7 letras: la I, la V, la X, la L, la C, la D y la M, cada una con su valor. Y la combinación de estas letras dará lugar a todos los números que nosotros escribimos con el sistema decimal. Y lo hacemos siguiendo 3 reglas. Antes de ver las reglas, veamos qué valor tiene cada una de las letras. La I, o el palito, representa el 1, la V representa el 5, la X representa el 10, la L representa el 50, la C representa el 100, la D el 500 y por último la M representa el 1000. Vamos a centrarnos ahora en las 3 reglas. La primera regla nos dice que si colocamos las letras de mayor a menor, lo que vamos a hacer es sumar valores. Veamos un ejemplo. Si tengo x, v, sabemos que la x vale 10 y la v vale 5. Como la x es mayor que la v, 10 es mayor que 5, sumamos los valores y tendremos 15. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una C, tenemos una X y tenemos un palito o una Y. La C vale 100, la X vale 10 y el palito vale 1. Están ordenadas de mayor a menor, por tanto se suman los valores. ¿Y qué vamos a tener? Que 100 más 10 más 1 son 111. Pasemos a la segunda regla. Esta regla nos dice que las letras cuyo valor empieza por 1, o sea, el palito es 1, empieza por 1. La X es 10, el 10 empieza por 1. El C es 100, el 100 empieza por 1. Y el 1000 es 1000 y también empieza por 1. Estas letras se pueden repetir, pero solo 3 veces. No se pueden repetir más de 3 veces. Veamos un ejemplo. El 3 es palito, palito, palito. Se repite 3 veces. El 20 se repite X, X, se repite 2 veces. El 3000 es 3 M's, 1 M, 2 M's, 3 M's. Se repite 3 veces, pero no puedo repetir más de 3 veces. Por otro lado, las letras del segundo grupo, la V, la L y la D, las que son rojas, no se pueden repetir porque hay otras letras que indicarían el valor de la repetición. Como podemos ver, si ponemos 2 V's sería 5 más 5, que es 10, pero ya tenemos una letra que me indica el 10. Si ponemos 2 L's sería 50 más 50, que sería 100, pero ya tenemos una letra que me indica 100. Y si ponemos 2 D's, tendríamos 500 más 500, 1000, pero ya tenemos una letra que me indica el 1000. Por eso estas letras no se pueden repetir. Veamos la tercera regla, que me dice que la I, la X y la C delante de una letra de mayor valor resta su valor. Es decir, veamos este ejemplo. Tenemos la I y la V. La I vale 1, la V vale 5. La I está delante de una letra mayor, por tanto restamos el valor 5 menos 1 igual a 4. Veamos otro ejemplo para que nos quede más claro. Tenemos una C y una M. La C vale 100 y la M vale 1000. La C está delante de una letra de mayor valor. Por tanto, si aplicamos la tercera regla, restamos el valor. 1000 menos 100 igual a 900. ¿Queda claro? Parece fácil, ¿no? Bien, ahora que hemos visto las 3 reglas, pues la combinación de todas ellas nos permite escribir cualquier número natural. Pero nos asalta una duda. Si no podemos repetir más de 3 veces la misma letra, ¿cómo escribimos, por ejemplo, el 4000?
Pues para ello tendremos que escribir una raya horizontal, lo que significa que va a multiplicar el valor por 1000. Va a multiplicar el valor de la letra bajo la que esté. Por ejemplo, veamos aquí la I y la V. La I y la V es 4. Pero si le ponemos la rayita encima, la I y la V es 4, pero está multiplicando el valor por 1000, por tanto sería 4000. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la V, la D, la C, la L, la X, la Y y la X. La V vemos que tiene una rayita encima, por tanto, si el valor de la V es 5, la rayita encima multiplica por 1000 su valor. Entonces ya no es 5, es 5000. La D sigue siendo 500, 100, 50, 10 y 9. En total, ¿qué número vamos a tener? El 5669. ¿Veis cómo escribimos números más grandes? Pasamos ahora de los sistemas de numeración a la aproximación a números naturales. Aproximar un número es sustituirlo por otro número cercano a él, y podemos hacerlo de dos formas, por truncamiento o por redondeo. Aproximar por truncamiento a un cierto orden equivale a sustituir por ceros las cifras de los órdenes inferiores. Y aproximar por redondeo significa, a partir de un cierto orden, fijarse en la cifra que hay a continuación, y si esta cifra es mayor o igual a 5, sumaremos una cifra a la redondeada, y si es menor de 5, mantendremos la cifra del orden seleccionado. En este caso, equivaldría al truncamiento. Veamos un ejemplo, porque visto así es un poco de lío. Vamos a hacer una tabla donde veremos el truncamiento y el redondeo. Lo primero que hay que hacer siempre es marcar la cifra sobre la que aplicamos la aproximación. En este caso, vemos el número 0,9876 y vamos a aproximar a las décimas. Por tanto, vamos a marcar la cifra de las décimas. Aquí la vemos. En el siguiente ejemplo, el 76,1531, vamos a aproximar a las milésimas y marcamos la milésima. En el siguiente caso, 123,4589, aquí lo vemos, aproximaremos a las centésimas, marcamos la cifra de las centésimas. El 996,58 aproximaremos a las decenas, marcamos las decenas. Y el 32.321 lo aproximaremos a las centenas y marcamos el 3 de las centenas. Hemos visto que en el truncamiento añadimos ceros después de la cifra a truncar, o en el caso de ser decimales, los ceros los podemos omitir. Veamos el primer ejemplo, el 0,9876, que aproximábamos a las décimas. Pues si nos interesa la cifra a truncar, que es el 9, aquí cortamos. Quiere decir que todo lo que va a continuación van a ser ceros. Aquí lo vemos, 0,9 y todo lo demás son ceros. Los ceros, como son decimales, están a la derecha, los podemos quitar y nos quedamos con el 0,9. Si los dejamos, también está bien. Veamos el siguiente ejemplo, el 76,1531, que truncamos a las milésimas. O sea, truncamos por aquí. Quiere decir que a partir de esta posición, todo van a ser ceros. Pues aquí vemos 76,153 y la siguiente cifra va a ser un 0. Siguiente ejemplo. Lo mismo. 123,4589 truncado a las centésimas. Pues en las centésimas cortamos. O sea que el 8 y el 9 van a ser ceros. Pues el 8 y el 9 aquí lo transformamos en ceros. 123,45. Ojo en este siguiente ejemplo porque vamos a truncar a las decenas. La decena no es un número decimal. Por tanto, los ceros no se pueden eliminar. El procedimiento es el mismo. Truncamos en la decena, cortamos en la decena. A partir de ahí, lo demás son ceros. El 6 va a ser un 0. 990. Y repito, como no es un número, una posición decimal, no se puede eliminar. Mismo ejemplo, o sea,
Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo, en el 32.321 que truncamos a las centenas, truncamos aquí, el 2 y el 1 van a ser ceros, que no se pueden eliminar porque no son cifras decimales. Hemos hablado del truncamiento, hablemos ahora del redondeo, donde miramos la cifra siguiente al orden de aproximación y añadimos una unidad cuando esta cifra sea mayor o igual a 5. En ocasiones, esa modificación puede afectar a más de un orden, como veremos en alguno de los ejemplos siguientes. Empecemos con el primer ejemplo, el 0,9876, donde vamos a aproximar por redondeo a las décimas. Las décimas hemos visto que era el 9 y miramos la cifra siguiente que es un 8. Bien, el 8 es mayor que 5, por tanto la cifra a redondear, que es el 9, tendría que sumar una unidad. Tendríamos 9 más 1 es igual a 10. Serían 10 décimas. 10 décimas que acaban siendo una unidad. Por eso aquí vemos que el redondeo pasa a ser 1 justo. Veremos otro ejemplo más adelante. Siguiente ejemplo, el 76,1531. Aquí redondeamos a las milésimas, al 3 en verde, como podemos ver. Si en el truncamiento simplemente era cortar, en este caso miramos la cifra siguiente. La cifra siguiente es un 1. El 1 es más pequeño que 5. Por tanto, la cifra se queda igual. 76,153. En este caso, truncamiento y redondeo es el mismo número. Pasemos al siguiente ejemplo, el 123,4589. En este caso, aproximamos a la centésima. Como lo vemos en verde, el 5. ¿Qué tenemos que mirar? El número siguiente. El número siguiente es un 8. El 8 es mayor que 5. Por tanto, la cifra a redondear subiría una unidad. La cifra a redondear es 5 más una unidad es igual a 6. Y aquí vemos que el 123,4589 pasa a ser 123,46. Siguiente ejemplo, 996,58. Aproximamos a las decenas. Las decenas es el 9, pues tenemos que mirar el 6, que es el número a continuación. 6 es más grande que 5. Por tanto, el 9 de las decenas le sumamos una unidad y son 10 decenas. 10 decenas es lo mismo que una centena. Por tanto, la cifra que va a variar es también el 9 de las centenas. Este 9 va a pasar a ser un 10 y lo demás ceros. Tenemos en este caso, como podemos ver, el 1000. Y el último ejemplo, que aproximamos a las centenas, miramos el número que hay después de las centenas. El número que hay después del 3 es el 2. Y el 2 es más pequeño que 5, por tanto, el número resultante es el 32.300, que es el mismo que el del truncamiento. Podemos ver que siempre que el número a continuación de la cifra a redondear sea más pequeño que 5, el redondeo y el truncamiento es el mismo número. Hablemos ahora de las propiedades de las operaciones con números naturales. Vamos a tener tres propiedades: la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad distributiva. Empecemos con la propiedad conmutativa. Esta propiedad me dice que el orden de los sumandos no altera el resultado final, o el orden de los factores no altera el resultado final. Lo vemos para el producto. 8 por 3 es igual que 3 por 8, que es 24, ¿verdad? Y lo mismo ocurre para la suma. 8 más 3 es igual que 3 más 8.
que son de verdad. No es más, simplemente así de fácil. La segunda propiedad, propiedad asociativa. Esta propiedad me dice que el orden en el que se hagan las sumas no cambia el resultado final, o el orden en el que se hagan las multiplicaciones no cambia el resultado final. Veamos un ejemplo. Si tengo el 2, el 3 y el 4 y los sumamos, da igual que agrupemos 2 más 3 y a este le sumamos 4, o que hagamos 3 más 4 y a esto le sumemos 2. Si vemos aquí 2 más 3 es 5, más 4 más 4, y aquí tenemos por este lado el 2 lo dejamos como 2 y el 3 más 4 es 7. En este caso, ¿qué tenemos? Que 5 más 4 es 9 y 2 más 7 también es 9. Lo mismo ocurre para el producto. 2 por 3 y a esto lo multiplicamos por 4, va a ser igual que 3 por 4 y esto lo multiplicamos por 2. En cualquier caso tenemos 2 por 3 es 6, 6 por 4, 24. Y en este lado tenemos 3 por 4, 12. Y 12 por 2 también es 24. La tercera propiedad, la distributiva, me dice que el producto de una suma es igual a la suma del producto de ese número por cada uno de los sumandos. Lo veremos mejor con un ejemplo. Tengo el 2 que me está multiplicando a un sumando, que es el 3 más 4. Pues esto es igual que 2 por 3 más 2 por 4. Quiere decir que el 2 multiplicará al 3 y el 2 multiplicará al 4. Si lo hacemos de esta forma, vemos que 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8. 6 más 8 es 14. Si lo hacemos directamente del primer modo, tenemos que 2 por 3 más 4. 3 más 4 sabemos que es 7. 2 por 7, 7. Es igual a 14 también, que es lo mismo que me daba de este modo, como podemos ver. La propiedad distributiva interviene en muchos cálculos de la vida cotidiana sin que nos percatemos de ello. Por ejemplo, supongamos que un camarero cobra 12 euros cada hora que trabaja en una cafetería durante una semana en las fiestas del pueblo y que ha trabajado las siguientes horas de la semana. El lunes ha trabajado 3 horas, martes trabaja 5 horas, miércoles lo mismo que el martes, jueves un poco menos, el 7 ya es día fuerte, trabaja 7 horas, el sábado más fuerte, trabaja 8 horas y el domingo pues descansa un poco, pero tampoco mucho porque trabaja 6 horas. ¿Cómo calculamos el sueldo completo? Pues para esto podemos hacerlo de dos formas. Por un lado, podemos calcular las cantidades que cobra cada día. En este caso, tendríamos las 3 horas del lunes por los 12 euros la hora. Lo mismo para el martes. 5 horas por 12 euros la hora. 5 horas por 12 euros la hora el miércoles. 4 por 12 euros la hora el jueves. 7 por 12 euros la hora el viernes. 8 horas por 12 euros la hora el sábado y 6 horas por 12 euros la hora el domingo. Si hacemos cada una de las operaciones, tenemos que el lunes gana 36 euros, el martes 60, el miércoles 60, jueves 48, 84, 96 y 72 euros. Un total de 456 euros a la semana. Por otro lado, podemos hacer la operación de otra forma, sumando todas las horas trabajadas y multiplicando ese resultado por el sueldo horario. Tendremos en el total de las horas por el sueldo de cada hora. En este caso, como las horas trabajadas son 3 más 5 más 5 más 4 más 7 más 8 más 6, eso es el total de las horas por lo que cobra cada hora, que son 12 euros.
pues tendríamos 38 por 12. Total, 456 euros, que es lo mismo que teníamos antes. Como ves, de las dos maneras tenemos el mismo resultado. Es el momento de hablar de las propiedades de la resta y la división. Vamos a empezar por la resta. Y nos dice que el sustraendo más la diferencia es igual al minuendo. Vamos a identificar primero cada uno de los elementos. En el ejemplo A tenemos 170 menos 60 es igual a 110. En este caso tenemos que 170 es el minuendo. 60 es el sustraendo. Y 100 es, como vemos, la diferencia. Y comprobamos que efectivamente 110 más 60 es igual a 170. El sustraendo más la diferencia es igual al minuendo. Si nos vamos a la división, tendremos que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Y el resto tiene que ser menor que el divisor. Lo mismo, vamos a identificar primero los elementos. Esto sería el dividendo, el divisor es entre lo que dividimos, el cociente es el resultado y el resto es lo que nos queda. Tenemos un ejemplo. 47 entre 5 es igual a 9 y de resto me quedan 2. Vamos a comprobar. Tenemos el cociente es 9. El resto era 2. Aquí pido perdón porque hay una errata. Esto no sería 32, sería 47, que sería el dividendo. Y vemos que el dividendo, que es 47, es igual al divisor, que es 5, por el cociente, que es 9, más el resto, que es 2. Y el resto es menor que el divisor. 2 es más pequeño que 5. Llega el momento de hablar de las potencias. Una potencia no es más que una multiplicación de factores iguales y se representa de esta manera. El a y la n son dos números enteros donde el a es una base y la n es un exponente. El a es el número que se va a repetir n veces. Vemos directamente un ejemplo. Esto, a elevado a n, es lo mismo que el 2 elevado a 5. El a es igual a 2 y esto es el a y esto es el n. Quiere decir que el 2 se va a multiplicar por sí mismo 5 veces. Aquí lo vemos. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 5 veces 32. 2 elevado a la quinta potencia. Las potencias que tienen base 2 se llaman cuadradas. Las que tienen base 3 se llaman al cubo. Y las que tienen base 4 y sucesivas se denominan a la cuarta, a la quinta, etc. Un tipo particular de potencias son las potencias de base 10. Estas potencias tienen base 10 y exponente un número natural. Vemos que siempre es igual a la unidad seguida del número de ceros que indique el exponente. Vemos este ejemplo. 10 elevado al cubo. Hemos dicho que es igual a la unidad, que es el 1, seguido del número de ceros que indique el exponente. En este caso tenemos 3 ceros, pues es 1 y 3 ceros. Es el 1000, que es lo mismo que multiplicar 10 por 10 por 10. 3 veces. Las potencias
de base 10 nos ayudan a la descomposición polinómica de un número. Y esto es, lo vemos con un ejemplo, el 58.316. Se puede descomponer en 5 por 10.000 más 8 por 1000 más 3 por 100 más 1 por 10 más 6. De esta forma tenemos un número expresado como una serie de sumandos. Ahora bien, el 10.000, el 1000, 100 y 10 se pueden expresar como potencias. Lo vemos en la fila de abajo, donde tenemos que hacer pequeño arreglo porque los exponentes se han trastocado. Estos exponentes se borran y aquí iría un 4, aquí iría un 3, aquí iría un 2 y aquí iría un 1. Aquí vemos pues el 5 por 10 elevado a 4, más 8 por 10 elevado a 3, más 3 por 10 elevado a 2, más 1 por 10 elevado a 1, más 6, donde aquí podríamos poner 10 elevado, podríamos poner más 10 elevado a 0, pero no es necesario. Con las potencias podemos hacer una serie de operaciones, como pueden ser el producto o la multiplicación. En este caso, si tenemos una potencia con una base multiplicado por otra potencia con la misma base, si nos damos cuenta, la base es A y la base es A. En este caso, el resultado sería otra potencia con la misma base y los exponentes son la suma de los anteriores, la suma de m y n. Vemos un ejemplo. Tenemos 2 al cuadrado multiplicado por 2 a la cuarta. Tenemos que las bases son iguales, 2 y 2. Por tanto, el resultado va a ser otra potencia con idéntica base y los exponentes son la suma de los anteriores. Al final tenemos 2 elevado a 6. Si lo desarrollamos, 2 por 2 por 2, por 2 por 2 por 2, 64. Aquí lo vemos. 2 al cuadrado es 2 por 2, 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2. En total, 64. Es el mismo resultado. Otro tipo de operaciones que podemos hacer es la división. La división es muy similar a la potencia. Necesitamos tener la misma base en las dos potencias, y si en la multiplicación sumábamos los exponentes, en la división restamos los exponentes. Por tanto, el resultado sería una potencia con la misma base, pero exponentes restando el numerador al denominador. Esto también se puede expresar como a elevado a m partido de a elevado a n, igual a elevado a m menos n. Vemos un ejemplo. Un ejemplo con dos potencias de base 2. 2 elevado a 6 entre 2 elevado a 4. Como tenemos la misma base, la potencia resultante va a seguir teniendo igual base, 2. Y los exponentes se restan. El numerador menos denominador, 6 menos 4. 6 menos 4, 2. Al final, 4. ¿Cómo podemos demostrar? Vamos a ponerlo como una fracción y en el numerador vamos a poner 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ceros, no, perdón, 6 doses. Y en el denominador vamos a poner 4 doses, 1, 2, 3, 4. De esta forma, estos doses se eliminan, estos doses se eliminan entre sí, estos doses, uno que multiplica y otro que divide, se eliminan, y estos doses se eliminan. ¿Cuántos doses me quedan? Un par, me quedan 2 doses, lo que es 2 por 2, o 2 al cuadrado, que igual a 4, como hemos visto en la operación anterior.
Otra de las operaciones que podemos hacer con las potencias es la potencia de una potencia. La potencia es otra potencia con la misma base y el exponente sería en este caso el producto de los exponentes. Podemos verlo en la imagen que tenemos a la derecha. Tenemos una potencia que es b elevado a n y esto a su vez se eleva a otro exponente como sería el m. Resultado es la base y el producto de los exponentes. Si nos damos cuenta es igual tener la base elevado a un número y esto a su vez elevado a otro número distinto, o tenerlo al revés. El resultado sigue siendo el mismo. Lo vemos en un ejemplo. 2 elevado a 3 y esto a su vez elevado a 2, que va a ser el mismo resultado que si tenemos 2 elevado a 2 y esto a su vez elevado a 3. El resultado el mismo. 2 elevado a 3 por 2. Aquí tenemos el producto de los exponentes. O sea, 2 elevado a 6 igual a 64. Aquí tenemos el resultado final. Algunas características de las potencias es si tenemos un exponente 0. ¿Qué pasa con las potencias de exponente 0? Que todas las potencias que tienen exponente 0, el resultado es 1. Podemos verlo como 2 elevado a 0 es 1, 8 elevado a 0 es 1, o cualquier cosa elevado a 0 va a ser 1. Otro exponente característico es el exponente 1. Todas las potencias con exponente 1, el resultado va a ser igual a la base. Vemos un ejemplo, vemos varios ejemplos. El 2 elevado a 1, 8 elevado a 1 es igual a 6, ¿no? A 8. Y 5 menos 5 elevado a 1 es igual a menos 5. No me importa que la base sea positiva o sea negativa. Toda potencia, independientemente de la base, elevado a 1 va a ser igual a la base. Si seguimos hablando de propiedades, tenemos la potencia de un producto. En este caso, la potencia de una multiplicación es igual al producto de las potencias de sus factores. ¿Cómo se traduce esto? Si tengo un producto a por b y esto a su vez está elevado a n, puedo pasar el exponente a cada uno de los factores. Puedo escribir a elevado a n por b elevado a n. Vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos 2 por 4 elevado al cuadrado. Si el exponente lo paso a cada uno de los factores, me quedaría 2 elevado a 2 por 4 elevado a 2. Si vemos el resultado en cada uno de los lados de la igualdad, 2 por 4 es igual a 8, que sería 8 al cuadrado, que ahí tenemos 64, y por este lado tenemos 2 al cuadrado, que es 4, y 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16. 4 por 16, 64. Como vemos, el resultado es el mismo. Otra característica es la potencia de una división, que vemos que pasa como pasaba anteriormente. La división, el exponente lo puedo pasar a cada uno de los elementos de la división, tanto al numerador como al denominador. Y lo vemos igualmente en un ejemplo. Tenemos 4 entre 2 al cuadrado. Esto podemos decir que esto es 4 al cuadrado entre 2 al cuadrado. Y lo demostramos. 4 entre 2 es igual a 2, 2 al cuadrado, 4. Y ahora 4 al cuadrado es igual a 16, 2 al cuadrado es igual a 4, 16 entre 4 es igual a 4. Vemos que el resultado es el mismo. Otro elemento con los que vamos a trabajar es con la raíz cuadrada. Una raíz cuadrada puede ser exacta o puede ser entera. Una raíz cuadrada exacta es un cuadrado perfecto. Podemos verlo en la figura esta.
Nos pide la raíz cuadrada de 64. Si encontramos un número cuyo cuadrado perfecto sea 64, pues habremos obtenido el resultado de esta raíz. En este caso tenemos el 8. 8 al cuadrado es igual a 64. Lo podemos ver en los dibujos, donde tenemos un cuadrado con 8 piezas en cada lado. 8 aquí, 8 aquí. 8 por 8, 64. La raíz cuadrada entera, al contrario de la exacta, no tenemos un cuadrado perfecto, como podemos ver en este otro dibujo, donde tenemos la raíz de 46. Con 46 no podemos encontrar un cuadrado perfecto. Lo más próximo que podemos encontrar es un cuadrado de 6 por 6, que son 36. A 36 le faltan 10, o mejor dicho, me sobran 10 de los 46 que tenía en la raíz cuadrada. Por tanto, esta raíz sería 6 y de resto 10. Lo último que nos falta por ver en este tema son las operaciones combinadas. Cuando en una expresión aparecen operaciones de suma, resta, multiplicación y división, el orden en el que se realizan las operaciones afecta al resultado final. Es por ello que para realizar las operaciones hay que seguir ciertos pasos. En primer lugar, siempre vamos a realizar los paréntesis y los corchetes, siempre de dentro hacia afuera. En segundo lugar, haremos las potencias y las raíces, de izquierda a derecha. Continuaremos con las multiplicaciones y las divisiones y en último lugar dejaremos las sumas y las restas. Podemos verlo en la figura que tenemos a la derecha. Para hacer un ejemplo, vamos a ver un ejemplo que tenemos aquí desarrollado. 10 menos un paréntesis elevado al cuadrado entre una raíz más un producto de un 5 por un paréntesis más un elemento al cubo. Hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis, por tanto lo primero a realizar sería este paréntesis, 4 más 2, que es igual a 6, y este paréntesis, 7 menos 4, igual a 3. Lo demás se deja igual, 10 menos 6 al cuadrado, porque realizamos el paréntesis, pero el cuadrado afecta al paréntesis, por tanto le afectará al 6. La raíz se deja como está, el 5 se deja como está y el 7 menos 4 es el 3 más el 2 al cubo, la potencia se deja como está. El siguiente paso es desarrollar potencias y raíces. Perfecto, tenemos este 6 al cuadrado y esta raíz y este 2 al cubo. Los desarrollamos, pues el 10 se queda igual que está, el 36 es el desarrollo del 6 al cuadrado, el 4 es el desarrollo de la raíz de 16 y el 8 es el desarrollo del 2 al cubo. Y para ir acabando casi, nos queda el tercer paso, que son las multiplicaciones y las divisiones, de izquierda a derecha. Por tanto, aquí tenemos 36 entre 4, que dará 9, y 5 por 3, que dará 15. A partir de aquí solo nos quedan sumas y restas. Y de izquierda a derecha lo vamos viendo. 10 menos 9 nos da 1, 15 más 8 nos da 23 y para terminar 1 más 23 nos dará 24, que es el resultado final.